Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén súper bien. Hoy tenemos un vídeo que estoy seguro les va a encantar, especialmente si son fans de las telenovelas turcas y de estas dos estrellas que han conquistado nuestros corazones. Así es, como habrán visto en el título, vamos a revelar todo sobre la boda de Serkan Ayolu y Özge Gürel. Prepárense porque lo que Serkan contó realmente nos tomó por sorpresa. Y antes de sumergirnos en todos los detalles jugosos, les recuerdo que si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal ahora mismo. Denle clic a esa campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Ahora sí, vamos a lo que nos truje. Como saben, Serkan Ayolu y Özge Gürel son una de las parejas más queridas y seguidas del mundo del espectáculo turco. Los conocimos y muchos nos enamoramos de ellos, gracias a sus papeles protagónicos en la exitosa serie Kiraz Mevsimi, o Temporada de Cerezas en español. Desde entonces su relación ha sido un foco de atención constante, y cada paso que dan juntos, especialmente ahora que están casados, genera muchísima expectativa. Pues bien, recientemente Serkan Ayolu dio una entrevista en la que abrió su corazón y compartió detalles muy íntimos y hasta ahora desconocidos sobre su boda con Özge. Y créanme, cuando digo todo, es porque realmente se extendió en aspectos que nos hacen entender mejor la magnitud de este evento en sus vidas y cómo lo vivieron. Lo primero que me llamó la atención es cómo Serkan describió el momento previo a la boda. No fue la típica tensión prenupcial que podríamos imaginar. Él confesó que si bien sentía la emoción lógica de casarse con la mujer que ama, también había una calma interna, una certeza de que estaban haciendo lo correcto. Dijo algo así como que aunque todos los preparativos y la logística eran abrumadores, la esencia del momento, el estar a punto de unir su vida a Özge, lo mantenía centrado y sereno. Esto ya nos da una idea de la profundidad de su relación y de la madurez con la que abordaron este compromiso. Ahora, hablemos de la boda en sí. Se celebró en un lugar idílico en la región del Egeo, un sitio que ambos aman y que tiene un significado especial para ellos. Serkan hizo hincapié en que querían que fuera una celebración íntima, rodeados de sus seres queridos más cercanos. Y cuando decimos íntimos nos referimos a que priorizaron la calidad de las personas presentes sobre la cantidad. No buscaban un evento ostentoso, sino un momento genuino y lleno de amor. Imaginen un atardecer espectacular en la costa, rodeados de familia y amigos verdaderos. Suena a un sueño. Pero aquí viene la parte que realmente nos sorprendió. Serkan reveló que a pesar de la planificación, hubo momentos de improvisación y de situaciones inesperadas que, lejos de arruinar el día, le añadieron un toque de magia y autenticidad. Por ejemplo, contó una anécdota muy graciosa sobre un detalle que se le olvidó por completo y que tuvo que resolver en el último minuto. No quiero spoilearles del todo, pero tiene que ver con un elemento crucial de la ceremonia. Él lo relató con mucha risa, demostrando que a pesar de ser una figura pública, también tiene sus momentos de humanidad y hasta de despiste. Esto, en realidad, hace que nos conectemos más con ellos, ¿no creen? Nos recuerda que detrás de las cámaras, son personas como nosotros, con sus nervios y sus pequeños olvidos. Otra cosa que Serkan destacó fue la participación activa de Özge en todos los aspectos de la boda. No fue un evento donde él solo se encargó de una parte y ella de otra. Al contrario, fue un trabajo en equipo total. Desde la elección de las flores hasta la música, pasando por los detalles del menú, ambos estuvieron involucrados en cada decisión. Él resaltó la visión de Özge, su buen gusto y su capacidad para hacer que cada detalle encajara a la perfección. Dijo que ella tenía una idea muy clara de cómo quería que fuera su día especial, y él, feliz de apoyarla y verla brillar, se dedicó a materializar esa visión. Es hermoso ver cómo comparten esa responsabilidad y cómo trabajan juntos para crear algo único. Y hablando de detalles únicos, Serkan reveló que quisieron incorporar elementos que reflejaran su personalidad como pareja y su historia de amor. Uno de esos elementos fue la elección de la música. No se limitaron a las canciones típicas de boda. Incluyeron piezas que tienen un significado especial para ellos, canciones que han marcado momentos importantes en su relación. Serkan contó cómo fue ver a Özge bailar con una de esas canciones, y la emoción que le provocó. Para él, fue la culminación de un camino recorrido juntos, y la música sirvió como banda sonora perfecta para ese momento. Además, Serkan habló sobre la presión mediática que rodea a celebridades de su talla. Reconoció que ser una figura pública implica estar bajo el escrutinio de todos, y que la boda no fue la excepción.
Sin embargo, explicó que a pesar de esa presión, lograron crear una burbuja de felicidad para ellos y sus invitados. Pusieron límites claros para que el evento fuera lo más personal posible, sin dejar de ser amables y respetuosos con la prensa. Fue un equilibrio delicado, pero lo manejaron con maestría. Uno de los puntos más emotivos de la entrevista fue cuando Serkan describió el momento en que vio a Özge caminando hacia él. Dijo que fue un instante que lo dejó sin palabras, que sintió una mezcla de asombro, amor y gratitud. Describió la belleza de Özge, no solo física, sino la luz que emanaba en ese momento, la felicidad pura que reflejaba su rostro. Para él fue el momento cumbre de la ceremonia, el instante en que todo cobró verdadero sentido. También se animó a compartir un consejo que le daría a otras parejas que están por casarse. Algo que aprendió de su propia experiencia. Y su consejo giró en torno a la importancia de disfrutar el proceso. Dijo que a pesar del estrés y las responsabilidades, es fundamental recordar que este es un momento único en la vida, y que hay que saborear cada instante, desde los preparativos hasta el último baile. Su consejo resonó mucho conmigo porque muchas veces en la vorágine de los preparativos, uno se olvida de lo más importante, celebrar el amor. Serkan también hizo referencia a la vida después de la boda. Confesó que si bien la rutina diaria se ha adaptado a su nueva etapa como esposos, el sentimiento de compromiso y de profunda conexión se ha fortalecido. Dijo que es maravilloso despertar cada día al lado de la persona que amas, sabiendo que tienen un futuro juntos. Y que a pesar de sus agendas apretadas, siempre hacen un esfuerzo por pasar tiempo de calidad juntos, apoyándose mutuamente en sus carreras y en sus proyectos personales. Lo que me encantó de las declaraciones de Serkan es que no se limitó a contar los hechos, sino que transmitió la emoción que vivieron. Se notaba en su voz, en la forma en que sonreía al recordar ciertos momentos, la alegría genuina de quien está viviendo un sueño hecho realidad. Para él, Özge no es solo su esposa, sino su compañera de vida, su mejor amiga y su cómplice. Y esa admiración se sentía en cada palabra. Y para cerrar esta parte, algo que él mencionó y que me pareció muy tierno es cómo, a pesar de ser figuras públicas, intentan mantener una vida lo más normal posible. Que disfrutan de las cosas sencillas como salir a cenar, pasear o simplemente estar en casa juntos. Que la fama no ha cambiado la esencia de su relación, y que el amor y el respeto mutuo son los pilares de su matrimonio. En resumen, la entrevista de Serkan Ayolu sobre su boda con Özge Gürel ha sido una ventana a un evento que no solo fue una unión formal, sino la celebración de un amor profundo, una complicidad única y un proyecto de vida compartido. Nos reveló que a pesar de los nervios y los imprevistos, lo más importante fue la conexión, la intimidad y el disfrute del momento junto a sus seres queridos. Nos mostró que detrás de las cámaras son una pareja real, con sus peculiaridades y sus grandes gestos de amor. Y eso, amigos míos, es lo que los hace tan especiales. Así que ahí lo tienen, todos los detalles que Serkan Ayolu reveló sobre su boda con Özge Gürel. Espero que hayan disfrutado de esta historia tanto como yo al contarla. Me encantaría saber qué les pareció a ustedes. ¿Les sorprendió algo de lo que dijo Serkan? ¿Qué fue lo que más les gustó de su relato? Déjenme sus comentarios aquí abajo porque me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les gustó este vídeo, no olviden darle un buen like, compartirlo con todos sus amigos que también son fans de Serkan y Özge, y lo más importante, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un vídeo nuevo. De verdad, su apoyo significa el mundo para nosotros y nos motiva a seguir trayéndoles el mejor contenido. Muchísimas gracias por acompañarme hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.